Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los coloquios vocacionales. Estamos en el segundo capítulo de este año 2021 y hoy día nos está acompañando Cristóbal Emilfork, a quien voy a presentar a continuación. En principio, les recordamos, estos espacios son parte de lo que ofrecemos en nuestras plataformas para seguir hablando de lo que es la vocación, pero en este espacio en particular nosotros tratamos de hablar no solamente de la vocación de tal o cual sujeto, en este caso Cristóbal o la mía, sino más bien del Dios que nos llama, el modo que tiene de llamarnos, el modo que tiene de comunicarse con nosotros. Entonces, la idea es poder seguir profundizando en este Dios, en el Dios de Jesús que nos está llamando, particularmente en este caso a la compañía de Jesús. Cristóbal se va a seguir presentando por su cuenta, pero les puedo adelantar que él es jesuita, es sacerdote hace relativamente poco, y en este minuto Ni siquiera 2 años. ni siquiera 2 años de ordenado, es un neo sacerdote, podríamos decirlo así. Sí. Y bueno, él hizo su formación acá en Chile y hoy día está estudiando en Inglaterra un magíster en estudios de la religión, si no me equivoco. Sí, Así que está bien. exactamente. Te voy a corregir que hice, porque tengo muy buenos recuerdos de Perú, donde hice parte de mi filosofía también. Perfecto, era. Así que se complementa ahí la Sí. formación. ¿Tú cuándo entraste a la compañía, Cristóbal? Entré el año 2000, el año 2008, en junio del 2008. Perfecto. O sea, vas a estar Sí, cumpliendo 13 años de compañía luego. 13 años de compañía. Increíble. Qué miedo, qué viejo. Oye, Cristóbal, Dime. ya pues 13 años son 13 años de experiencia también. 13 años de experiencia para saber lo que significa tal vez ser jesuita, pero más importante, 13 años en donde seguramente hay profundizado en el lenguaje que tiene Dios contigo, en el cómo se comunica contigo, en cuáles son las experiencias, la imagen, en el fondo el lenguaje que Él tiene para contigo. Si nos pudiera como comentar un poquito de cómo se relaciona ese Dios contigo, dónde lo encuentras tú, eh, más o menos por ese campo. Sí, te podría decir que cuando me hace esa pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es cuando está en el noviciado. Pues yo entré a los 27 años a la compañía y no entré como con un carrete jesuita o ignaciano pasado muy grande. Yo conocí a la compañía en la universidad, pero muy distantemente. O sea, tampoco participé de la CDX, ni tampoco de actividades. Me acuerdo que me invitó el cura jesuita que conocía a ejercicios espirituales, pero yo siempre como le hice el quite. Y solamente hacia el final, es decir, hacia el final del periodo en el cual yo finalmente tomé la decisión para entrar a la compañía, me enteré un poco más de la espiritualidad ignaciana. Por lo tanto, entré bien verde al noviciado y empecé a cachar lo que significaban las distintas actividades que teníamos en el noviciado. De partida, rezar y aprender un modo de rezar que era el modo ignaciano. Entonces yo, así como bien Mateo, también tratando de cachar cuál era el estilo ignaciano, el estilo jesuita de rezar, que el estilo jesuita de rezar era primero en la capilla y los puntos y la gracia y el cuaderno espiritual y que tú tenías que rezar 45 minutos y 15 minutos de escribir después, pero no podíais escribir en los 45 minutos. Entonces yo al principio harto tiempo, yo te diría incluso más que unos meses, como que era muy fiel a un estilo que no necesariamente sería el estilo, el estilo, digámoslo así, el estilo que Jesús, el estilo que Dios tiene, el lenguaje que Dios tiene para hablar conmigo, ¿ya? Entonces, si tú me preguntáis cuál es el lenguaje que tiene Dios para hablar conmigo, yo te diría el lenguaje, perdón, el WhatsApp está encendido, No te es preocupes, no te preocupes. el lenguaje de aquello que toca ciertas fibras, ciertas que, que logra entrar más allá de mi razón y que apunta más al ámbito de las entrañas, al ámbito del corazón, al ámbito de los afectos. Y eso, para... Hay lenguajes, por lo tanto, tan diversos como personas. Mm, Entonces, yo fui aprendiendo que en aquello que el Señor, en aquello en lo cual yo me conmovía, en aquello que me abría a la trascendencia, en aquello que me hacía cuestionarme por el sentido, en aquello que me generaba algo que me descentraba y que me centraba
en ciertas temáticas, en ciertas sensaciones, en ciertos afectos que me llevaban a lo que yo entendía que era Dios. Ahí estaba Dios hablándome. Entonces ese lenguaje es un lenguaje que no es necesariamente el lenguaje que yo obtengo a partir de una especie de receta, sino que es un lenguaje que se ha ido construyendo a lo largo de mi biografía y que tiene que ver, como yo soy periodista, antes de entrar a la compañía, tiene que ver mucho con escribir, por ejemplo. Entonces yo muchas veces he rezado mientras escribo, tratando de sacarme el fantasma de que cuando uno está escribiendo está ocupando la razón y no está ocupando tanto el corazón o la emoción. Tiene que ver mucho con la capacidad de, no sé, pues de admirarme con la naturaleza. Yo, desde que tengo uso de razón, he vivido como muy cerca de la naturaleza en su sentido como más rural, digámoslo así, no la naturaleza como la construida urbana, sino que el campo, las montañas, los ríos. Entonces, lo que ocurre en mí cuando puedo tener la posibilidad de estar en conexión con ello es, para mí, entrar en conexión con Dios también, entrar con mucha conexión con Dios. Eh, la música, de una manera súper particular, es algo que me lleva a Dios. Eh, la amistad, eh, la amistad. eh, y obviamente, que fue lo que en algún sentido como que terminó de fraguar mi deseo vocacional, que es en un sentido de construir mi vida junto, es todavía es un sueño, que uno nunca, como tratar de construir mi vida junto a los pobres, tratando de vivir desde ellos, con ellos. Digo que es algo que como que para mí es una tarea inconclusa, porque todavía no sé bien en qué se concreta eso necesariamente. O sea, eso se concreta que necesariamente estando viviendo entre medio, o puedo yo de alguna manera sentirme unido donde estoy ahora, que estoy estudiando. Oye, y bueno, pues según lo que decía, entonces Dios tiene mucho más que ver con una experiencia. Tú describías cosas que percibes por los sentidos, la música, la naturaleza, el estar también en esos contextos. ¿Dios tendría más que ver con la experiencia que con una idea, o no? Totalmente. O sea, sí, sí. O sea, yo creo que van de la mano, van muy de la mano. Creo que una experiencia, Ignacio tiene, yo no sé si es de Ignacio la verdad, pero yo lo escuché que me lo dijeron que era de Ignacio, pero que una experiencia que no es, o sea, a lo que voy, perdón, a lo que voy es la importancia de examinar, la importancia de revisar, de volver sobre la experiencia que tú has tenido. Y eso se mueve probablemente le da mucha importancia al plano más racional y de las ideas. Es una experiencia que apela a los sentidos, que apela a las emociones, que apela a los afectos, pero al mismo tiempo acompañada va de la mano de una lectura donde nosotros también hacemos uso de nuestras facultades racionales, porque no son cuestiones que están divididas, sino que están absolutamente interrelacionadas. Pero sí, ciertamente creo que más que una idea, si tenemos que priorizar, es una experiencia de Dios que te lleva a tomar ciertas decisiones, a elegir finalmente. Y este proceso que describías tú, porque evidentemente no están separadas los afectos, las sensaciones de lo que finalmente uno va formulando, pensando, construyendo, es un proceso de discernimiento. Tú no lo dijiste con ese nombre, pero es un proceso de discernimiento que uno hace para tomar una elección en determinadas materias. Te quería preguntar, a partir de estas cosas que te hablan de Dios, que tú dices, Dios está acá y me está diciendo algo, ¿cómo puedes identificar un llamado de Dios? Como que te llama a algo, digamos. Tú entraste a la compañía, entonces tomaste un rumbo, tú estabas estudiando periodismo antes, tomas un rumbo diferente. Entonces, ¿cómo interpretar, cómo hacer para discernir esto y decir, por acá me está llamando Dios? Bueno, es una buena pregunta. Creo que tiene que ver con la palabra plenitud o promesa de plenitud, que no tiene que ver necesariamente esa plenitud con una cuestión autocentrada, ni egoísta, ni narcisa, sino que tiene que ver con que no sé, me siento atraído hacia algo y hacia alguien que
en esa experiencia me genera la sensación, digámoslo así, de que yo tengo que ir para allá porque voy a ser más pleno, porque me voy a realizar, porque voy a poder, de alguna manera, voy a poder, bueno, hay muchas formas de decirlo, jugármela por completo por algo que realmente me apasiona, algo que tiene sentido, algo que me va a hacer feliz y que, y que va a ser feliz con mi felicidad a los demás. Ponte tú. A mí me pasó cuando estaba en proceso de discernimiento vocacional que me empecé a dar cuenta, porque yo salí de la universidad, entré a periodismo, o sea, empecé a trabajar, pero empecé a dar cuenta que estaba buscando trabajos que dejaran espacio para lo que yo hacía voluntariamente. O sea, en realidad, y no había cachado eso, o sea, la primacía la tenía lo que hacía en mi espacio libre, en el espacio, y después yo me di cuenta, ¿y por qué yo tengo que finalmente tomar una decisión desde la perspectiva de aquello que debo y no de lo que quiero hacer, aquello como que en realidad me enciende, aquello que de verdad me motiva? Entonces, yo iba a un campamento los fines de semana, también trabajaba en una parroquia, no de los jesuitas, en la semana, tenía demasiada primacía, y a partir de esa constatación yo me fui dando cuenta que aquello que tenía que jugármela por aquello que efectivamente me motivaba, y eso para mí es una clave súper importante. Yo creo que es súper importante también el contraste, o sea, el contraste. Esto no es una decisión que uno pueda tomar solo, ¿cachai? O sea, como que tenéis que, obviamente tenéis que tener a alguien que te ayude a objetivar, que te ayude como a decir, ¿sabéis qué? En realidad esto no será por esto otro que está ahí. O sea, el discernimiento es algo que involucra no solamente a ti y a Dios, sino que involucra a otros. Y eso es súper importante hoy día, más que nada, en el contexto en el que estamos, en que la relación con Dios no la podemos entender como una relación intimista, sino que tenemos que entenderla obviamente como una relación que se articula entre ti y Dios, pero que supone estar con otros también, que también actúan como rostros de Dios y también como quienes te ayudan en estos procesos de discernimiento. O sea, yo creo que es fundamental. Entonces, eso te diría, así como la motivación, aquello como que te enciende por otro lado, y también la necesidad de estar constantemente examinando y contrastando aquellas motivaciones que tú crees que están cumpliendo con lo que nosotros entendemos que es una vocación. Buena, gracias. Cacha que de repente, muchas personas más bien tienen en el imaginario que uno es llamado por Dios de alguna manera, en este caso, de la forma en que lo acabáis de expresar, como inclinado hacia algo y queriendo jugársela por algo. Y cuando tomo una decisión, por ejemplo, de entrar a la vida religiosa, de ser sacerdote o de una opción de este estilo, como que se acabó el cuento, o sea, ya llegué a la meta, por lo tanto no habría que seguir trabajando ni discerniendo, sino que ya está como todo dicho. A raíz de esto, que a veces se extiende prácticamente en nuestras vidas, como que yo ya soy jesuita o yo ya soy sacerdote y por lo tanto se terminó, te quería preguntar, ¿cómo cultivas diariamente esto que en algún minuto este Dios que te llama? ¿Cómo cultivas la relación con Él, tal como uno cultiva la relación con los amigos, en el caso de la vocación laical, como con una pareja, con una persona que va a tu lado, con la familia? O sea, ¿cómo cultivas la relación con Dios? A través voy a ser súper concreto, a partir de prácticas que tienen espacio en mi día a día. Bueno, estamos en pandemia, entonces también acá no estamos encerrados, pero sí, hasta la semana pasada estábamos obligados a estar encerrados en nuestras casas, pero entonces es fácil hacerlo. Pero yo, la misa cotidiana, yo todos los días, y sabemos los jesuitas que no necesariamente vamos a misa todos los días, pero para mí es importante ir a la misa. Claro. El dedicar un espacio a la misa, eso en nuestro caso es al final del día, justo antes de comer. Entonces, y en la mañana yo dedico también unos 20 minutos, unos 30 minutos a lo más
a rezar. Y me ayuda mucho ir a la capilla. Muchas veces me siento tentado a rezar acá en la pieza donde trabajo, donde estudio, donde duermo, donde hago todo, ¿cachai? Pero voy a la capilla y estoy ahí y escucho música, me pongo unos parlantes y escucho música que me ayuda a conectarme. Y me siento súper privilegiado también, porque yo creo que no, o sea, creo que el mínimo, no creo, estoy ciertamente seguro que el 0,1% de la gente o menos tiene la posibilidad de tener un rato de meditación o de oración. Y eso es un alimento para el alma, independiente que sea una meditación Sí, sí, que no esté vinculada con el Dios de Jesús, ¿cachai? O sea, claro. pero tener el espacio para calmar el alma, para calmar el corazón, eh, y ahí te habla Dios, pues ciertamente, y te ayuda a caer en la cuenta. O sea, Dios, uno puede creer que te está hablando constantemente o que está contigo ya, pero ahí como que caí en la cuenta, ¿cachai? Caí en la cuenta y te hay un espacio para ti mismo también, para decir, bueno, ¿en qué estoy yo? Como que tomáis perspectiva de lo que estáis haciendo también. Eso me ayuda eso, y me ayuda también mucho el pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo estoy estudiando acá, eh, entonces no es algo que necesariamente me vincule con la imagen que yo tenía de los jesuitas, de lo que yo quería hacer cuando entré a los jesuitas, que era como estar trabajando. Para mí fue muy marcante la experiencia que tuve cuando estudié periodismo en un campamento donde trabajé como 4 o 5 años todos los fines de semana ayudando a hacer reforzamiento escolar y estando con las familias del campamento ahí en la estación central. No, no es nada más distinto a lo que estoy haciendo ahora, pero, pero claro, darle sentido a lo que estoy haciendo desde esa perspectiva me ayuda mucho a seguir vinculado con mi vocación y a seguir cultivando la relación con Dios en la práctica. O sea, fundamental para mí. O sea, el estudio no puede ser entendido si no es en función de la misión que la Iglesia y la Compañía de Jesús tiene para nosotros. ¿Cachai? Y en ese sentido, ¿no te ha pasado que de repente, porque tú llevas ya hartos años estudiando, te ordenaste y estuviste estudiando en el proceso intermedio, también de ahora estás en Inglaterra, después vaya a seguir estudiando, entonces, en ese proceso en donde tú te metes en un, pongámosle así, un lenguaje que es más técnico, que es más académico, por lo tanto, te vas metiendo más con la cabeza sobre todo, ¿no te pasa que hay como una cierta desafección a ratos? O sea, como con el tema que te vinculaba, por ejemplo, con los más pobres que estaban en la génesis de tu vocación a la vida religiosa, en este caso. Como, ¿cómo ir matizando esta cuestión? ¿Es con la pregunta por el sentido? ¿Es como... ¿Hay otra Yo forma? creo, ¿Tienes apostolado allá, por ejemplo, también? yo creo que el apostolado es fundamental, no te lo mencioné porque yo no tengo, o sea, como que acá no, Bueno, por en la pandemia. pandemia, Sí. en parte, y yo celebro una misa mensual bueno, puedo celebrar misa en la comunidad acá también, pero no lo hago mucho porque todavía me siento bien como guaso en el inglés. Entonces hago una misa. Los jesuitas tenemos a cargo la capellanía católica de la Universidad de Oxford, ¿ya? Que es donde estoy estudiando. Entonces, la capellanía, que está a cargo de los jesuitas, tiene un servicio de misa latina en español, Ya. una vez al mes. Entonces ahí yo, latino, celebro. Entonces eso me ayuda, me ayuda harto en lo práctico, ¿cachai? Y también me piden confesiones después, eh, y eso he celebrado bautismo, Bueno. y lo sacramental en ese sentido me ha ayudado harto eh, a mí como rol sacerdotal, ¿Mm? y la desafección por los estudios. Yo creo que yo estoy estudiando, no sé si lo dijiste, pero mi formación va hacia el mundo de las ciencias sociales. Entonces, los contenidos que estoy estudiando tienen mucho que ver con la misión apostólica social que tiene la compañía. Entonces, Mm. eh, yo me estoy tratando de formar para responder a cómo podemos desde el cristianismo, y no necesariamente desde el cristianismo, sino que desde
fuentes, desde modos de conocimiento que no son necesariamente aquellos modos que dicta la razón instrumental o el método moderno de comprender la realidad, pueden ayudarnos a hacer sentido sobre el mundo y sobre la existencia, que es un plano que tiene mucho que ver con la religión, pero que también es un plano que tiene mucho que ver con las sabidurías indígenas y con las religiones indígenas. Pero particularmente en la perspectiva de la crisis climática y la crisis medioambiental que estamos viviendo hoy día. Entonces, en ese sentido, a mí me ayuda mucho como decir, bueno, yo me estoy informando y lo que voy a hacer, yo después acá me voy a Estados Unidos a hacer un doctorado en antropología socioambiental, es precisamente eso, es tratar de indagar métodos, indagar formas, indagar estilos de conocimiento, sobre todo es el proyecto de tesis que tengo, afincados en los saberes indígenas, en el vínculo que tienen los saberes indígenas, los pueblos indígenas, con nociones trascendentales que nos pueden ayudar a relacionarnos de una manera distinta con el mundo no humano. Entonces, para mí, sobre todo a la luz de la Laudato Si y todo el movimiento que ha habido a partir del 2015, cuando se publicó esa encíclica, yo me siento muy desafiado por la tarea de la Iglesia hoy día, ¿cachai? Y tratar de aportar desde, no la teología, sino que desde la antropología ambiental, o sea, tratando de hacer el ejercicio, porque ya eso es un ejercicio así súper, valga la redundancia, súper difícil de captar el modo como los seres no humanos, digámoslo así, se relacionan con el hombre y con la mujer, con la humanidad. Entonces, eso a mí me vuela en el sentido que siento que tiene mucho que ver con la misión con un desafío que la Iglesia tiene que asumir hoy día, ¿cachai? Entonces, bueno. Por eso te digo que mis estudios también a mí me alimentan mucho desde esa perspectiva. Perdona a lo largo de la respuesta. No, tranqui, está bien. Aparte son temas que hoy día están en boca de todos, digamos, de todas las personas, políticos, científicos, o sea, como que en el fondo siempre se está hablando de estos temas y salen una y otra vez más allá de que sepan o no sepan mucho sobre el tema, pero están siempre sobre la mesa. Oye, el tema, perdón, y para volver a lo que había un jesuita acá, que es mi acompañante espiritual, me dijo, es muy fácil acomodarse a Oxford, por decirlo, porque esta es como una ciudad maravillosa, porque está ahí en un ambiente como medieval, hecho para el estudio, me encanta salir a correr y hay un río maravilloso y tenéis todo a disposición para estar concentrado en una biblioteca increíble. Entonces es muy fácil como olvidarse, y me acuerdo del padre Adolfo Nicolás cuando fue a Chile el año 2010, que dijo que como que uno tiene que tener de alguna manera las patas metidas en los más pobres, que para Laudato Si también son, digamos, de paso, también es el medio ambiente explotado por el hombre, ¿cachai? O sea, es un nuevo rostro de la pobreza hoy día. Entonces, eso para mí es fundamental y para mí es una tarea que está todavía inconclusa, es difícil, la he tratado de estar vinculado de alguna manera, pero creo que, o si no, cualquier solución académica se pierde en estas burbujas de cristal que son las universidades, pues, y eso uno tiene que tener mucha conciencia de eso, creo yo. Bueno. Oye, una última pregunta cortita, porque ya se nos está pasando el tiempo. Esto, después las redes sociales acá te penalizan cuando las cosas son muy largas. Acá tratamos de hacer el esfuerzo que sea un poquito más largo de lo común. Pero quería preguntarte, como por tu experiencia, así brevemente, de lo que ha sido ser sacerdote en los últimos 2 años, como la experiencia ministerial propiamente tal. Ha sido difícil. ¿En qué ¿Ya? sentido? Porque yo me ordené en septiembre del 2019, vino el estallido social y yo trabajaba en una capilla que estaba fuera de Santiago. Entonces, no había posibilidades de la locomoción desde San Borja hasta allá. Estuvo cerrado por mucho tiempo. Entonces, fue muy rápido y después vino la pandemia. Y después me vine para acá. ¿Cachai? Entonces, he sido como un cura virtual, o sea, virtual en el sentido de, bueno, ¿Eres real? claro, en el sentido como está celebrar la misa con la comunidad de la capilla de la población Nueva Estrella de la comuna de Padre Hurtado. Ha sido
todo a través principalmente del computador, pero mucho tiempo antes yo fui para allá como diácono, y antes de eso, como diácono, sí, como diácono y llegué, creo que como, no, y como acólito, antes como acólito. Y eso para mí ha sido, para mí, ser cura, independiente que lo cura no es solamente lo sacramental, pero para mí fue, o sea, salvavidas, ¿cachai? O sea, la comunidad de la capilla, la comunidad de la capilla ahí de la Nueva Estrella, ¿Mm? ha sido hasta el día de hoy, porque me sigo escribiendo con ellos, tenemos un grupo de WhatsApp, ha sido fundamental para mí, fundamental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver, ha sido difícil en este sentido de las circunstancias, pero ha ¿Mm? sido una experiencia súper gozosa, sobre todo desde la experiencia que yo tengo como capellán de esa capilla, de la capilla de allá de Padre Hurtado, de la Nueva Estrella. Entonces ha sido un espacio así como, yo creo que muy regalado, muy regalado. Me he sentido muy regalado por la posibilidad de haber sido capellán allá, una comunidad a toda raja. Mira, ahí tenéis otra de las instancias en que Dios te va hablando y confirmando Sí, en cómo llama, así, sí, dando un totalmente. cierre de oro, digamos, a cómo partió la conversa. Así que, bueno, Cristóbal, yo creo que ya llevamos un poquito más de media hora de conversa o algo Ya así. perdiste todos los Perdí conectados. todo el público, ya Sí, nadie nos está viendo en este minuto, pero fue una conversación que me la gocé mucho yo también. Espero que a las personas que nos estén mirando también pueda darle ciertas luces sobre cómo es el lenguaje de Dios con nosotros seres humanos diferentes, heterogéneos, cómo se comunica con nosotros, cómo nos llama, y también dar un granito de arena en esto que hacemos en el equipo de Juventud y Vocaciones de abrir la posibilidad como un camino de plenitud en esto que nos llama el Señor a la vida religiosa o sacerdotal en este caso. Así que, Cristóbal, te damos muchas gracias. Sabemos que tu tiempo agotado allá en Inglaterra, así que esperamos estar viéndonos en estoy otra ocasión. trasnochando. Sí, no, lo sé, lo sé. Oye, que estoy muy bien, te mando un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno.